Hemos hablado mucho con Raúl Sor de lo que está pasando en Gaza y en Israel, porque, y lo hemos considerado racionalmente así, porque es probablemente uno de los potenciales focos de conflicto que pueden generalizarse y terminar en situaciones tremendamente difíciles para el mundo, si es que esto no tiene algún grado de contención. Y cada cierto tiempo hablamos con Raúl de las posibilidades, de cómo ha menguado de alguna manera los ataques, las represalias, en fin, las situaciones, los grupos individuales que tienen poder de fuego. Y de repente hay una posibilidad de un pacto, una tregua, vemos qué posibilidades hay. Y cada vez que hemos hablado de eso, ha pasado algo que de repente es positivo y se viene abajo a poquito andar. Tenemos otra expectativa interesante y se vuelve a caer. Y hasta la semana pasada teníamos una expectativa relativamente sensata sobre la posibilidad de que hubiese una suerte de alto el fuego, y se empezó a caer de nuevo. Esta semana de eso conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, sí, y bueno, lo que ocurrió este fin de semana fue un agravamiento de algo que habíamos, estaba previsto que podía ocurrir, digamos, Hezbollah, la organización libanesa que controla el sur del Líbano, que tiene una estrecha relación con Irán, había prometido vengar la muerte de uno de sus principales dirigentes durante un ataque a Beirut, la capital del Líbano, y bueno, finalmente este fin de semana se dio un choque muy violento entre el ejército israelí y Hezbollah. Cuando digo muy violento, Israel lanzó lo que llamó un ataque preventivo, es decir, dijo tener inteligencia que Hezbollah se preparaba a disparar cientos, miles de cohetes. Se habló de entre 5.000 y 6.000 distintos vehículos explosivos lanzados desde drones a pequeños cohetes, a misiles de mayor envergadura que podrían caer sobre Israel. Y ante esto, Israel plantea que lanzó este ataque preventivo con 100 aviones de guerra, es decir, una movilización enorme. Desplegó un porcentaje importante de su fuerza aérea, que tiene una capacidad destructiva notable, y bueno, Israel, una vez que concluyó el ataque, comenzó una guerra de versiones, y las narrativas no pueden ser más contradictorias. Por un lado, Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, dijo: hemos alcanzado una serie de blancos estratégicos en el interior de Israel. Nuestra cohetería cayó sobre una serie de bases militares. Hezbollah siempre ha sido muy cuidadosa de subrayar que sus ataques son contra blancos militares, y ellos buscan o hacen lo posible por no atacar a blancos civiles, aunque no siempre les resulta, como ocurrió en las alturas del Golán, donde murieron una serie de niños drusos que comentamos hace poco tiempo, y que, bueno, ahora con este ataque masivo, Israel dice: hemos destruido o hemos impedido el ataque que se había propuesto Hezbollah, pero en esta guerra de narrativa nadie puede verificar, es decir, nadie en el Líbano o ningún miembro de Hezbollah va a poder verificar si efectivamente cayeron misiles o cohetes en bases militares israelíes. Israel lo niega, nadie puede ir a verificar a una base qué es lo que ha pasado, de manera que esto es ahora una guerra de narrativa. Y eso tiene algo bueno, Fernando. Lo bueno es que si tu bando cree tu narrativa, por lo menos en este momento se aprecia una cierta calma, porque Hassan Nasrallah, este líder muy importante de Hezbollah, ha dicho: bueno, hemos reparado el daño que se nos ha hecho, hemos vengado la muerte de uno de nuestros dirigentes, y por lo tanto
ahora estamos en calma, nosotros no queremos una guerra, y de alguna manera están diciendo, ya, no queremos escalar más la situación. E Israel, que lanzó este bombardeo realmente impresionante, también se siente satisfecha porque dice, no sufrimos mayores daños y le hemos infligido una gran derrota a nuestro enemigo. De manera que ahora lo que tenemos es una lucha de narrativa en la cual cada uno podrá creer a quien le tenga mayor confianza. Lo que no está bien en absoluto es la situación en Gaza, donde al parecer no se ha llegado a un acuerdo para un cese al fuego. Sí, esa era una de las cosas que había varias expectativas sobre la posibilidad de hacerlo, pero uno cuando mira las escenas y escucha lo que ha pasado, claro, se pregunta, a ver, pero que hayan drones tirando municiones, que hayan proyectiles o misiles circulando y cayendo en territorio adversario, eso, ¿cómo se compadece con la posibilidad de una tregua, una calma o una mínima paz? Eso es más parecido a una guerra que a cualquier otra cosa. Sí, bueno, en el caso de Hamás, además los negociadores, Hamás no estaba participando directamente en las negociaciones, pero sí tenía representantes en el Cairo, donde se realizaron las últimas negociaciones, y una forma de señalar su malestar, Hamás retiró sus representantes allí, de manera que las negociaciones están interrumpidas, y Hamás acusa a Netanyahu de haberle corrido el arco, es decir, las condiciones con las que Hamás plantea que fue invitada a las negociaciones, bueno, ya se las cambiaron, y que uno de los temas más complejos y que Hamás ha dicho que no va a aceptar es digamos, la ocupación militar por parte de Israel de una pequeña franja de territorio que está entre la franja de Gaza y Egipto. Y esa franja se llama Corredor de Filadelfia. Sí. E Israel ha dicho, vamos a ocupar el Corredor de Filadelfia para que jamás, nunca más vuelva a construir túneles que le permitan conectar clandestinamente desde Egipto a Gaza y meter armas y una serie de otros materiales, de manera que no vamos a ocupar este terreno. Y naturalmente Hamás ha dicho, eso es inaceptable, no estamos dispuestos ni siquiera a sentarnos a negociar si es que Israel pone esta nueva condición, señalando que cada vez que se sientan en cada negociación, Israel sube un peldaño más las exigencias, y eso, digamos, lo que se implica, y esto también lo han señalado varios medios en la prensa israelí, que Netanyahu está haciendo lo que está a su alcance por prolongar este conflicto, en la medida que, esto lo hemos hablado antes, en la medida que mientras dure la guerra no habrán elecciones, su posición no está amenazada, pero muchos en Israel dan por sentado que si hubiera elecciones mañana, él tiene muy bajas posibilidades de ganar. De hecho, sería complicado para él lograr una coalición política. La coalición que tiene en estos momentos es bastante frágil, hay bastante disidencia en su seno, de manera que, claro, Netanyahu quedaría muy expuesto, sí. Pero ciertamente los conflictos tienen raíces más profundas que un individuo. Ahora, dime una cosa, Raúl, tú mencionaste ahí a Israel en todo esto que está tratando de hacer para eliminar los túneles, pero también nombraste a Egipto. Y bueno, Egipto tiene algo que decir sobre la base de que este corredor de Filadelfia sea de alguna manera controlado por Israel. Absolutamente, Egipto está totalmente en contra, pero radicalmente contrario a que Israel ocupe ese territorio, y Egipto lo ha planteado como un tema de seguridad nacional para Egipto,
y ha dicho que no va a participar tampoco en ningún acuerdo, en que incluso ha llegado a plantear de que se podrían revisar acuerdos anteriores si Israel llegara a ocupar esta franja. De manera que esto también es un factor que gravita, pero Egipto tiene una situación compleja porque Egipto no tiene ninguna, me refiero al gobierno naturalmente, ninguna simpatía con Hamas, porque Hamas es la filial palestina de los hermanos musulmanes. Claro. Y digamos, los musulmanes, Egipto es un país islámico, pero el fundamentalismo islámico de los hermanos musulmanes es totalmente contrario al gobierno en Egipto, de manera que hay una serie de conflictos cruzados. Pero en lo que toca al corredor de Filadelfia, Egipto ha dicho en forma tajante: no estamos dispuestos a aceptar que Israel ocupe ese territorio. Ya, y por último, el hermano mayor, que mira todo esto y que está esperando a ver quién es el próximo presidente, y que es un factotum. Estados Unidos es un factotum, pero relevantísimo en lo que pasa en Medio Oriente, así como en alguna época, claro, en alguna época otros países también estaban metidos bastante ahí, que ya empezaron a salirse un poquitito y no tienen la presencia tan dominante, sobre todo en términos de pertrecho y de todo lo que es el acto diplomático, como Estados Unidos. ¿Cómo queda eso a la luz de que está Estados Unidos ensimismado, lógicamente, por sus propias elecciones? Sí, pero bueno, Estados Unidos ha planteado a través de sus voceros que están en una búsqueda, entre comillas, frenética por lograr un cese al fuego, y que están haciendo todo lo que está a su alcance. Y claro, digamos, la presión, Israel aceptó en principio los términos de Estados Unidos cese al fuego, pero puso esta condición del corredor de Filadelfia. Y esto naturalmente ha creado primero la oposición de Egipto y por cierto la de Hamas. De manera que aunque Israel ha planteado que está dispuesta a someterse a o participar de la gestión que hace en Estados Unidos, poner ciertos obstáculos, y claro, hay obstáculos, las discrepancias son muchas, el dolor es mucho, es decir, por cierto, los habitantes de Gaza están muy heridos y el dolor es inmenso, también lo es para los israelíes después de la traumática experiencia del 7 de octubre en que 1.200 de sus ciudadanos fueron asesinados a mansalva. En fin, la situación, las heridas por lado y lado son profundísimas, y en esas condiciones la emotividad y la desconfianza mutua es grande. Bueno, pero Estados Unidos dice: queremos un cese al fuego, pero de momento parece más distante. Tú lo dijiste muy bien en la introducción. Cada vez que uno empieza a decir una lucecita al fondo del túnel, rápidamente se desvanece. Sí. Bueno, Raúl, te agradezco una vez más tu informe internacional, y nos encontramos mañana de nuevo. Que te vaya bien. Ojalá con mejores noticias justamente de allí, de esa parte del mundo donde se está viviendo una situación realmente muy, muy dura. Gracias. Chao.